Ya empezamos. Bueno, como comentaba, el tema de hoy es ventilación mecánica en niños, pediátrico. Mi nombre, bueno, ya lo dijeron. Y vamos a tratar de abarcar desde las bases que viene siendo embriología, algo de anatomía, fisiología y propiamente lo que se trata de ventilación mecánica pediátrica, pretendiendo no ser muy ambiciosos ya que el tema es muy largo y algunos de ellos subtemas serían toda una plática. Entonces serán solamente enunciados y enfocándonos en la ventilación mecánica pediátrica de ventilación a presión positiva invasiva. Entonces tenemos que dentro de la etapa del desarrollo pulmonar, dentro de la embriología, alrededor de las 4 semanas se desarrolla lo que es el intestino en 4 porciones, el intestino faríngeo, anterior, medio y posterior. A partir del intestino anterior se va a desarrollar lo que es el divertículo respiratorio. Esto dentro de la fase embrionaria que corresponde de las 4 a 7 semanas. Otras etapas del desarrollo pulmonar documentadas son la pseudoglandular, que comprende la semana 5 a la 17, donde hay ya células indiferenciadas y ramificaciones del divertículo. Sigue la etapa ductal o canalicular, donde viene propiamente la división de las vías aéreas, la diferenciación del epitelio respiratorio y el reordenamiento de los vasos sanguíneos. La etapa sacular de la semana 25 a 37 se caracteriza por la ampliación de los espacios aéreos periféricos, la diferenciación en la función de las células del epitelio y la producción de surfactante. A este tiempo, alrededor de las 27-28 semanas, pues ya hay producción de surfactante y que pudiera ser posible una función respiratoria más fisiológica. Sin embargo, pues en muchas ocasiones no es así y el paciente requiere que este surfactante se le sea administrado. Luego viene la etapa alveolar de las 37 semanas hasta los 2 años y en algunos literatura comentan que hasta los 8 años de edad podría extenderse el crecimiento. Bueno, entonces el aparato respiratorio cumple la función de la respiración mecánica. Este está constituido por una porción conductora, o sea, tubos, que corresponden a las vías aéreas fosas nasales, faringe, laringe, tráquea y bronquios. Y una porción respiratoria propiamente dicha, que comprende los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y los alveolos per se. La función del sistema respiratorio es variada, no solamente interviene en el intercambio de gases, sino que también promueve el balance ácido-base, es el medio por el cual se establece la fonación, tiene mecanismos de defensa que ofrece el pulmón y lleva a cabo una serie de metabolismo pulmonar y la entrega de materiales bioactivos. Entonces tenemos aquí en este cuadro que la división de las vías aéreas sufre una división dicotómica, o sea, se va dividiendo de 2 en 2 hasta formar la tráquea, que viene siendo la generación 0, ¿sí? De acuerdo a la clasificación de Weibull, la divide en 23 generaciones, aquí expuestas desde la 0 a la 23, correspondiendo la 0 a la tráquea, la 23 a los alvéolos
y delimita dos zonas, como decíamos previamente, una zona de conducción que corresponde a tubos y otra a una zona de transición y respiratoria donde se lleva a cabo la hematosis o intercambio de gases. Esto tiene que ver dentro de la fisiología, reconocerlo, porque vamos a hablar de diferentes conceptos. Mientras que se trate de tubería, se aplican dos conceptos fisiológicos que vienen siendo conductancia y resistencia. Y en la fase o zona de respiración, el flujo se lleva a cabo ya de forma molecular y entonces vienen los principios de difusión de gases. Acá arriba, pues, aplican los principios, como decíamos, de conductancia. Cuando se generan los segmentos, los bronquios secundarios, da lugar a los diferentes segmentos que conocemos en los pulmones, que esquemáticamente correspondería de esta manera. Son 9 de cada lado en cada pulmón, ¿sí? Y en una radiografía, pues lo veríamos de esta otra manera. Es importante familiarizarnos que dentro de la fisiología pulmonar, pues hay un volumen que entra a los pulmones en un tiempo determinado. Esto va a dar diferentes conceptos de volúmenes y la suma de un volumen o más forman lo que se conoce como capacidad. Entonces tenemos que la capacidad inspiratoria es la suma del volumen corriente con el volumen residual inspiratorio, ¿sí? Visto aquí, tenemos que la capacidad vital corresponde a este volumen residual inspiratorio más el volumen corriente más el volumen residual expiratorio. El volumen residual más el volumen residual expiratorio forman la capacidad residual funcional y la suma de todas las capacidades y volúmenes forman la capacidad pulmonar total. Dentro de la ventilación mecánica en pediatría, entonces tenemos definiéndola, que la ventilación mecánica es una ayuda artificial a la respiración que introduce gas en la vía aérea del paciente por medio de un sistema mecánico externo, en este caso un ventilador o respirador, que también así se le denomina. Conocer o tener en mente que aproximadamente el 50% de los niños ingresados en una unidad de cuidados intensivos pediátricos van a requerir ventilación mecánica. Y tener en mente también siempre que el objetivo fundamental no es sustituir la respiración, sino ayudar al niño a respirar. Su estado clínico y su capacidad va a depender de la enfermedad con la que esté presentándose. Los parámetros de ventilación mecánica deben de ajustarse para conseguir una adecuada ventilación y oxigenación, pero que éstas sean mínimas suficientes para mejorar el estado del paciente con la menor agresión posible. Entonces tenemos que, dentro de la fisiología pulmonar, necesitamos anatómicamente un sistema íntegro, un sistema completo. Entonces veíamos que tenemos un sistema respiratorio que se va a encargar de la respiración y de los fenómenos de ventilación y oxigenación. Esto correspondería a la respiración externa, la que lleva a cabo dentro de los pulmones y que se conoce también como hematosis o intercambio de gases. Entonces tenemos una serie de tubos, decíamos, desde las vías nasales, pasando por la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios secundarios, bronquios que se van dividiendo según las generaciones de Weber hasta la generación 23. Aquí es importante recordar que a partir de la generación 17, que corresponde a los bronquioles respiratorios, ya el fluido de gas, en este caso el aire,
ya no viaja de manera igual, porque ya no se trata de un tubo, se trata de sacos donde ya el fluido se convierte de manera molecular y cambia el principio físico de difusión de gas. Entonces, tener en mente que la principal función del pulmón es la respiración, que comprende la captación de oxígeno y eliminación de dióxido de carbono o CO2 del organismo en su totalidad. Generalmente en un niño grande de adolescente, la frecuencia respiratoria va de 12 a 15 veces por minuto. Se movilizan en promedio 500 mililitros de aire por respiración. Esto correspondería al volumen corriente. Y para un volumen minuto inspirado de 6 a 8 litros. Corresponde entonces la difusión simple, cuando el oxígeno pasa a los capilares pulmonares por medio de gradientes de presión dentro de los alveolos, y entonces pasa el dióxido de carbono al alveolo y el oxígeno al capilar pulmonar. Se expulsa el dióxido de carbono durante la expiración. Cada minuto entonces se incorporan 250 mililitros de oxígeno y se excretan aproximadamente 200 mililitros de dióxido de carbono. La relación ventilación-perfusión está dentro del rango de 0.8 a 1.2. Y bueno, tenemos esta imagen donde nos esquematiza la entrada de gas, la perfusión y por qué el gradiente en esta relación, si ustedes hacen la división, correspondería alrededor de 0.8, ¿sí? Que vendría siendo el BQ como comúnmente se conoce. Entonces tenemos que este sistema respiratorio está compuesto aparte de tubos, pues por los pulmones, por músculos, el diafragma, los abdominales, que son accesorios, los intercostales. Vemos la unidad alveolo capilar, el área del capilar pulmonar, venoso y arterial, pero requerimos de un control del sistema respiratorio, un control central. Este debe estar íntegro porque en patologías muy específicas o cuando surge un daño que altera el estado de alerta y el control de la respiración, pues esta se puede ver afectada, el paciente caer en apnea, no hay control central y necesita ser intubado el paciente e iniciar la ventilación mecánica. Entonces este control central se encarga del control de la respiración. Hay aferencias y receptores tanto químicos como mecánicos y eferencias que decíamos músculos tanto inspiratorios y expiratorios. ¿Para qué? Para llevar a cabo la ventilación, que es la remoción de dióxido de carbono del organismo por medio del sistema respiratorio. Y la oxigenación, la entrada de gas, que bueno, veremos más adelante que el aire está compuesto alrededor casi del 21% de oxígeno y cuando el paciente tiene algún problema de insuficiencia respiratoria con hipoxemia, pues se va a enriquecer esa mezcla de aire con oxígeno para aportar mayor cantidad de oxígeno y facilitar la función respiratoria y la oxigenación, disminuyendo el trabajo respiratorio, porque esto consume oxígeno y es lo que precisamente necesita el paciente en ese momento. Entonces tenemos pues que podemos también conocer que hay receptores de vía aérea, de estiramiento, ¿sí? Que se estimulan cuando se irrita la vía aérea, o terminaciones nerviosas que van a condicionar que el ritmo de la función respiratoria vaya cambiando de acuerdo a cómo se va presentando en cada paciente. Entonces, la ventilación mecánica en niños
decíamos, es una técnica que en momentos actuales ya no solamente se utiliza en unidades de cuidados intensivos, sino que se ha extendido a otras áreas. Ustedes mismos se dan cuenta que áreas como urgencias, piso, puneros, eventualmente se llegan a tener pacientes intubados y entonces ya no es un conocimiento exclusivo de áreas muy particulares como antes tenías, como era terapia intensiva, quirófano, y en expertos de médicos de cuidados intensivos o anestesiólogos, sino que ya cualquier persona que esté involucrada con el manejo de un niño debe de conocer conocimientos teóricos prácticos básicos sobre la técnica de cómo abordar un paciente que requiera ventilación mecánica. Las indicaciones más frecuentes de ventilación mecánica son la insuficiencia respiratoria clínica aguda o crónica, el choque, el coma, el estado convulsivo y el posoperatorio de cirugías mayores. Entonces, vemos que enfermedades del sistema nervioso central, enfermedades neuromusculares, esqueléticas, donde ahí lo que falla es la fuerza, la capacidad de mantener un trabajo respiratorio, así como enfermedades propias de la vía respiratoria o broncopulmonares, o enfermedades cardíacas e infecciones o alteraciones metabólicas. Otros motivos serían alteraciones neurológicas como el estado de coma, decíamos. ¿Por qué? Porque se pierde el estado de alerta, una escala de Glasgow de 8 o menos clasifica a un paciente como coma y muchas veces pues ya en este momento habría que intubar e intervenir la vía aérea y conectar a un ventilador. Otros casos serían la hipertensión endocraniana y el estado epiléptico resistente a tratamiento. Además de alteraciones circulatorias como el paro cardiorrespiratorio, el mismo choque e insuficiencia cardíaca grave. Otras como posoperatorios de cirugía mayor como corazón o neurocirugía y las necesidades de sedación profunda para procedimientos invasivos. Los tipos de ventilación, decíamos, pueden ser de dos tipos: la ventilación con presión negativa y la ventilación con presión positiva. La negativa es más fisiológica y no requiere del acceso invasivo a la vía aérea. Disminuye el riesgo de infección y de daño pulmonar. Permite el habla y la alimentación por vía bucal. Sin embargo, es menos efectiva, pero impide el acceso al tórax del paciente. En relación a la ventilación con presión positiva, esta puede ser convencional o de alta frecuencia. Y como decía, por cuestión de tiempo y de que el tema de ventilación de esta frecuencia pues sumaría un número igual de diapositivas a este tema, pues es que nada más se enuncia. Vamos a enfocarnos a la ventilación con presión positiva convencional e invasiva. Entonces la ventilación con presión positiva crea una presión externa que introduce aire en los pulmones. Es algo más efectiva que la ventilación con presión negativa. El tórax del paciente siempre está accesible y se pueden utilizar muchas modalidades de ventilación. Más adelante veremos cuáles son y explicaremos una a una. Por otro lado, debemos saber que es más agresiva e incómoda para el paciente, que aumenta el riesgo de infección respiratoria y de daño de la vía aérea y los pulmones. La ventilación con presión positiva convencional se clasifica en invasiva cuando tenemos un acceso a la tráquea mediante un tubo endotraqueal o mediante una cánula de traqueotomía o traqueostomía. O no invasiva, que se lleva a cabo en nariz, boca, cara o faringe mediante cánulas, mascarillas o tubos conectados a un aparato con sensores y parámetros prefijados para soportar la respiración.
Los tipos de ventilación y respiradores se usan según el parámetro fundamental que se programa. Así la ventilación, decíamos, puede clasificarse en modalidades de volumen cuando se programa el volumen corriente, aunque también sabemos que podría programarse en algunos ventiladores o respiradores el volumen minuto. Las modalidades de presión se programa la presión máxima, también conocida como presión inspiratoria pico, o modalidades mixtas o de doble control cuando se programa el volumen, pero se cicla por presión con un flujo desacelerante. Entonces se utilizan modalidades de volumen o de presión indistintamente a cualquier edad. ¿Por qué comento esto? Porque habitualmente, y era conocido, que los recién nacidos y lactantes hasta aproximadamente 10 kilos de peso se usaban modalidades de presión y a partir de ese peso solían emplearse modalidades de volumen. Va a depender si el paciente presenta enfermedad pulmonar con riesgo de barotrauma o que precisa un mayor tiempo de distribución de aire para utilizar una modalidad de presión o mixta, o si le ofrecemos una ventilación garantizada por medio de volumen controlado, teniendo en cuenta las ventajas de la ventilación ciclada por presión. Los respiradores de presión positiva podemos distinguir dos tipos fundamentales de respiradores. Los que trabajan con flujo continuo, como los respiradores neonatales, donde el flujo continuo en el circuito se mantiene durante todo el ciclo respiratorio. Esto tiene la ventaja de que el paciente puede respirar espontáneamente en cualquier momento y sin necesidad de abrir ninguna válvula. O sea, el paciente no va a hacer esfuerzo. El respirador entonces cicla hasta alcanzar la presión programada, que va a estar limitada por presión, y esta se mantiene durante todo el tiempo inspiratorio programado, que es el ciclado por tiempo. Se ha incorporado también modalidades programadas por volumen. El otro tipo de respiración con presión positiva son los respiradores convencionales, pero que tienen flujo discontinuo. En este caso, no hay aire en el circuito durante la fase expiratoria. Entonces, si el niño quiere conseguir aire, tiene que abrir la válvula inspiratoria del respirador. Esta manera pues dispone de mayor número de modalidades. Todos permiten la ayuda, como la ventilación por soporte en la ventilación espontánea. Se utiliza en niños de cualquier edad, tiene la posibilidad de ventilación con flujo continuo, pero es más complejo y difícil de usar. Se ha mejorado mucho la sensibilidad de las válvulas, pero siguen ofreciendo más resistencia a la respiración espontánea del paciente. Las modalidades de ventilación mecánica se distinguen tres. La primera sería la ventilación programada por volumen, donde el respirador manda siempre el mismo volumen corriente en cada respiración e introduce el aire con una velocidad constante. Es una ventilación con volumen constante y presión variable. Su inconveniente es la imposibilidad de alcanzar presiones elevadas en la vía aérea con el consiguiente riesgo de barotrauma. La segunda viene siendo la ventilación programada por presión, donde el respirador cicla hasta alcanzar la presión programada y esta se mantiene durante todo el tiempo inspiratorio con una velocidad de flujo desacelerante. Es una ventilación con presión constante, pero el volumen va a ser variable. ¿De qué va a depender la variabilidad del volumen? Pues va a depender de la distensibilidad de la vía aérea del paciente
y de la distensibilidad de la caja torácica. Su inconveniente es que el volumen ofrecido variará según el estado de la vía aérea, como digo, y los pulmones del paciente, por lo que hay mayor riesgo de volutrauma. A este respecto, se ha reconocido ya desde fines del siglo pasado, pues conceptos de lesión de los pulmones, ¿sí? Conceptos como barotrauma y volutrauma que fueron aquí comentados, pero tenemos otros dos conceptos como atelectrauma y biotrauma. La atelectrauma, pues es a consecuencia de el estar abriendo y cerrando los alvéolos. Sabemos que muchas veces mantenemos una presión positiva continua en la vía aérea cuando manejamos un sistema de CPAP o cuando se cicla en un ventilador y se le pone una presión positiva al final de la expiración. El estar abriendo y cerrando, reclutando y reclutando los alvéolos puede ocasionar atelectrauma. El biotrauma viene en relación a la producción de productos inflamatorios que vienen a inflamar el pulmón y que tienen también que ver en la inflamación sistémica por efecto de la presión y del volumen cuando no se regula de manera adecuada. Las palabras Bali y Billy que dice aquí, pues corresponde a la lesión pulmonar durante la ventilación. Y Billy, pues es la lesión pulmonar inducida por el ventilador y puede ocasionar estas 4 situaciones que comentaba. La tercera manera de ventilación es la ventilación mixta o de doble control, que es programada por volumen y ciclada o regulada por presión. En esta modalidad de volumen, el respirador manda al paciente siempre el mismo volumen corriente en cada respiración y, como en las modalidades de presión, lo hace introduciendo el aire con un flujo desacelerante. Es una ventilación con volumen constante, pero con presión variable. Entonces vemos aquí algunas curvas de presión en relación a volumen y tiempo, presión, tiempo y flujo, tiempo, ¿sí? Vemos la diferencia de tipo de ondas que se crean. Vemos que la presión, cuando tenemos una presión positiva supraatmosférica, nunca va a llegar a la línea basal de 0, se va a mantener por arriba. Y esto puede ocasionar la lesión pulmonar que decíamos. Pero bueno, esto tiene una indicación terapéutica que es mantener abierto el alvéolo, favoreciendo más fácil la entrada de oxígeno mediante fracciones inspiradas de oxígeno las menores posibles, ¿sí? Entonces podemos tener curvas con ascenso rápido, caída lenta, donde se mantiene el pico más uniforme, y en otros donde tienen una fase de caída rápida, una pausa y una caída que no llega a 0. Y las curvas de flujo-tiempo más conocidas que ya vamos a ver son la curva cuadrada, donde se hace la inspiración, se mantiene, hay un tiempo pausa, presión, donde se hace la ventilación y la distribución de gas más uniforme para dar paso a la expiración, a la fase expiratoria. Entonces, las modalidades de ventilación más utilizadas en niños tenemos que son la ventilación controlada, la asistida controlada, la ventilación mandatoria intermitente sincronizada o SIMB y la presión de soporte. También está la presión garantizada, ¿sí? Siempre que la situación clínica lo permita, debemos recordar que se debe respetar las respiraciones espontáneas del paciente, utilizando, si es preciso, modalidades de ventilación de ayuda a la respiración. Entonces, la ventilación controlada hace todas las respiraciones,
no se le permite al niño respirar. Se utiliza en pacientes principalmente cuando están en coma o con sedación profunda y relajación muscular. Entonces, en este caso, el ventilador tiene el control total de la respiración del paciente. La asistida controlada, aquí las respiraciones se programan y si el niño hace un esfuerzo respiratorio suficiente para abrir la válvula de sensibilidad, el respirador le da otra respiración, pero sabiendo que todas las respiraciones las hace el respirador. El niño no puede hacer respiraciones espontáneas, pero sí pedir más respiraciones. Esta modalidad se utiliza para asegurar la ventilación, sin necesidad de que el niño esté profundamente sedado. Algunos respiradores neonatales en asisto controlado solo permiten disparar las respiraciones en una fase de tiempo expiratorio que viene siendo un periodo ventana para evitar el riesgo de hiperventilación. La ventilación mandatoria intermitente sincronizada se puede programar ya sea por volumen o por presión o con doble control. El respirador realiza el número de respiraciones programadas y entre ellas el niño puede respirar espontáneamente en los respiradores neonatales y con su esfuerzo abre la válvula expiratoria en los respiradores convencionales. Es la modalidad más utilizada para retirar progresivamente la ventilación mecánica. El retiro de la ventilación mecánica, veremos más adelante, también se le denomina destete. Entonces, dentro de estas curvas que tenemos aquí, vemos que el paciente tiene una ventilación sincronizada, en este caso por volumen, en este caso por presión, donde la curva es más plana arriba, y hay respiraciones espontáneas del paciente, ¿sí? Si ven aquí, llega a un punto supraatmosférico, teniendo en cuenta que la línea basal sea a 0. Entonces, aquí veríamos que tiene un PIB aplicado. Sin embargo, el esfuerzo del paciente es tanto que sobrepasa a presión negativa durante la expiración para subir a presión positiva y así sigue. Es el mismo caso, pues, cuando es una presión en SIMB, pero en este caso también sincronizada, pero dada principalmente por presión. En la A es por volumen, en la B es por presión. Estas son respiraciones espontáneas y tenemos el mismo caso. La presión de soporte. En este caso, el respirador no realiza ninguna respiración. El niño inicia todas las respiraciones y en cada una de ellas el respirador le ayuda con una presión determinada. Claro, esta presión determinada va a ser prefijada por el médico que esté manejando al paciente. El inicio y el fin de la respiración están determinadas por el esfuerzo del paciente. En los respiradores convencionales puede unirse la ventilación en SIMB. Es la modalidad más utilizada para finalizar la retirada de la asistencia respiratoria o ir destetando al paciente hasta poder ser extubado, dicho de otra manera. Entonces tenemos aquí que en la presión de soporte, para empezar, el paciente respira de manera espontánea. Le aseguramos una presión que le va a mandar hasta el límite prefijado y le va a garantizar la entrega de un cierto volumen cuando llega a esa presión. Esta puede ser utilizada junto con la ventilación sincronizada, ya sea por volumen o por presión, ¿sí? Como en este caso, y aquí está la ventilación con presión de soporte. Cuando tenemos un ventilador o respirador en un paciente pediátrico, debemos programar inicialmente la ventilación mecánica
En la ventilación mecánica hay que programar parámetros ventilatorios y las alarmas al mismo tiempo. Antes de conectar el respirador al paciente, es necesario calibrarlo, si el modelo lo requiere, y comprobar su correcto funcionamiento en un pulmón de prueba. La modalidad de ventilación depende entonces del tipo de respirador utilizado, la edad, el peso del paciente y la enfermedad de base con la cual está cursando. Decíamos anteriormente que en neonatos y lactantes hasta 10 kilos de peso se empleaban modalidades de presión, sin embargo ahora modalidades de volumen en estos niños pueden ser utilizadas como en niños mayores. ¿Por qué? Porque los nuevos respiradores es posible utilizar con seguridad modalidades de volumen, de presión o de doble control mixtas en cualquier tipo de paciente y con cualquier patología. Los parámetros ventilatorios van a ser específicos de acuerdo a la modalidad de ventilación elegida. Otras son comunes a todos los modos de ventilación. Algunos conceptos, porque hemos estado hablando y, bueno, infiriendo que ya los tenemos claros. Vamos a ir conceptando cada uno de los enunciados. En este caso, el volumen corriente, que también se le denomina volumen tidal, es la cantidad de gas que el respirador manda al paciente en cada respiración. Se programan las modalidades de volumen y de doble control. Hay que programar entonces un volumen corriente de 6 a 10 mililitros por kilo de peso, excepto en recién nacidos y pacientes con enfermedad pulmonar hipoxémica en que se programan volúmenes menores. Pueden ser de 6 a 8 mililitros por kilo, a veces menos. Algunos respiradores compensan automáticamente el volumen de los tubos. Este volumen es conocido como volumen de compresión, pero hay otros ventiladores que no lo tienen, por lo que con el mismo volumen programado, el volumen efectivo puede ser diferente. Otro parámetro es la frecuencia respiratoria, que es la frecuencia por minuto que administra el respirador y depende de la edad y la patología. Entonces se recomienda que en una frecuencia respiratoria inicial de 40 a 60 por minuto en recién nacidos, 30 a 40 por minuto en lactantes, 20 a 30 por minuto en niños y de 12 a 15 respiraciones por minuto en adolescentes. El volumen minuto es el volumen de gas que el respirador envía al paciente en cada minuto de ventilación. Es el producto del volumen corriente por la frecuencia respiratoria. El volumen minuto es el parámetro que está más directamente relacionado con la ventilación, con la presión arterial de dióxido de carbono, y en algunos respiradores se programa el volumen corriente en lugar de, el volumen minuto en lugar del volumen corriente. Para mejorar la ventilación se puede modificar entonces, dependiendo del estado del paciente, ya sea el volumen corriente, la frecuencia respiratoria o ambas. El tiempo inspiratorio es el periodo de entrada de gas en la vía respiratoria e involucra tanto el que comprende los tubos, el tubo endotraqueal y ya la vía aérea propia del paciente como tráquea, bronquios, y todos los tubos hasta la generación 16. Decíamos, ¿por qué? Porque a partir de la generación 17 empieza la difusión de gases, que vienen siendo los bronquiolos respiratorios. Hay que programar en modalidades de volumen y presión. La ventilación por volumen reconoce durante la fase de inspiración dos fases. La primera se produce la entrada de gas y se conoce como tiempo inspiratorio. La segunda viene siendo el tiempo de pausa inspiratoria, donde el aire se distribuye por el pulmón. En esta fase el flujo se hace cero. Si vemos en esta, el flujo no llega a cero, pero cuando le das un tiempo pausa, la presión se hace cero y esto permite distribuir más el gas en todos los pulmones. Entonces, la pausa inspiratoria favorece una ventilación más homogénea, permitiendo una redistribución del gas por todos los alvéolos, a pesar de que tengan distintas constantes de tiempo, resistencia o elasticidad. En ventilación por presión no se programa el tiempo pausa.
La relación inspiración-expiración es la fracción de tiempo dedicada a la inspiración y a la expiración en cada ciclo, recordando que la inspiración es activa, la expiración es pasiva. Generalmente se calcula de 1 a 2 a 1 a 3, y esto va a ser según el modelo del respirador y las necesidades del paciente. En unos se programa la frecuencia respiratoria y la relación IE, en otros el tiempo inspiratorio y el expiratorio en segundos, en otros la frecuencia respiratoria y el porcentaje de tiempo inspiratorio y de tiempo pausa en porcentaje, y en otros la frecuencia respiratoria y el tiempo inspiratorio en segundos. El flujo inspiratorio, que es la velocidad del flujo, el tiempo de rampa y de retardo inspiratorio, viene siendo la velocidad de flujo, la rapidez con la que el gas entra en la vía aérea. En algunos respiradores se programa el volumen o la presión y el tiempo o porcentaje de tiempo inspiratorio, y el respirador ajusta el flujo automáticamente para conseguir esta programación. En ventilación por volumen, la velocidad de flujo depende del volumen corriente y del tiempo inspiratorio. Si el volumen se mantiene constante, el flujo es tanto más rápido cuanto menor sea el tiempo inspiratorio. Si el tiempo inspiratorio se mantiene constante, el flujo es más rápido cuanto mayor sea el volumen. En otros respiradores, el flujo inspiratorio se programa tanto en modalidades de volumen como en las de presión. El tiempo o pendiente de rampa es el tiempo que se tarda en alcanzar la presión máxima, o sea, el pico máximo desde el comienzo de la inspiración, y su significado es igual a la velocidad de flujo y se programa en segundos. El retardo inspiratorio es el porcentaje del tiempo inspiratorio que se tarda en conseguir el flujo máximo de inspiración, e intenta que el inicio de la inspiración no sea muy brusco. Se programa en porcentaje de tiempo o en segundos. Los tipos de flujo inspiratorio se reconocen 4 tipos que nos pueden dar diferentes curvas. No hay evidencia que un tipo de flujo produzca un mejor intercambio de gas que otro. Y tenemos pues un flujo constante que nos da una onda cuadrada, un flujo decelerado con una onda de forma triangular con ascenso rápido y caída lenta, con flujo decelerado, decíamos. El flujo acelerado, donde tanto la subida para llegar al pico máximo de la fase inspiratoria puede ser lenta, pero menor que en el flujo decelerado. Y tenemos también un triángulo con una caída, un ascenso lento y una caída también lenta. Y el flujo sinusoidal, donde nos da una curva sinusoidal como se menciona, donde el ascenso puede ser rápido para mantenerse en el pico más tiempo y caer lentamente. Fracción inspirada de oxígeno. Es el porcentaje de oxígeno que manda el respirador. Va desde el 21% al 100%. Iniciar según el estado previo del paciente con una FiO2 de 50% hasta 100%, y modificarla hasta dejar en el valor más bajo posible que consiga una oxigenación adecuada. En niños fuera del periodo neonatal inmediato, mantener una FIA menor de 60%, siempre que sea posible, es lo recomendable. Tenemos aquí los blenders con el vial. Aquí calculamos la cantidad de fracción inspirada de oxígeno. Un blender es una palabra en inglés que quiere decir mezclador. Aquí viene el flujo, se calcula en litros por minuto, pero también los hay digitales. Puse estos diagramas aquí, esquemas, para comentar de qué está compuesto el aire, porque muchas veces se les pregunta, ¿saben lo que respiramos? Hay quien sabe que tiene aproximadamente el 21% de oxígeno, pero ¿y qué es el resto? Bueno, el resto es nitrógeno y solamente 1% de otros gases. Aquí tenemos una tabla donde nos explica en porcentaje los otros gases que se comentan, ¿sí? Pero la mayor parte es nitrógeno, casi el 21%, en este caso 20.9% dice, es oxígeno, y de eso está compuesto el aire. Modos CPAP y PIP. ¿Qué son?
El CPAP es la sigla en inglés de la presión positiva continua en las vías aéreas. Esto se lleva a cabo durante toda la inspiración y toda la expiración y se aplica en modalidades de ventilación espontánea. El PIP o la PIP es la presión positiva al final de la expiración que impide que ésta retorne a la presión atmosférica, o sea, a cero, ¿sí? Como vemos aquí, y entonces se aplican modalidades controladas o asistidas, ¿sí? O sea, es un concepto donde el paciente está conectado a un ventilador y tiene ciclado. Ambas persiguen impedir el colapso de alvéolos y mejorar la oxigenación, siempre buscando la PIP óptima. No se vale entonces decir que tenemos un paciente en CPAP con PIP de X presión. ¿Por qué? Porque son diferentes modos de ventilación. La CPAP, como se menciona aquí, se lleva a cabo en ventilación espontánea y en la otra se aplican modalidades controladas asistidas con un ventilador y hay ciclado. La sensibilidad o disparador, también conocido como trigger, es cuando se requiere abrir la válvula expiratoria cuando lo demanda el paciente. Esta sensibilidad puede ser activada de dos formas, ya sea por flujo. Cuando el esfuerzo del paciente crea un flujo negativo, se selecciona automáticamente el nivel fijo de sensibilidad por flujo, mientras que en otro debe programarse de 1 a 3 litros por minuto, y el otro es por presión. Cuando el esfuerzo inspiratorio del paciente genera una presión negativa, activa la apertura de la válvula inspiratoria, programar entre -1 y -2 centímetros de agua. Siempre esta presión debe ser por debajo de la sensibilidad debe ajustarse para que el paciente consiga abrir la válvula con menor esfuerzo posible. Sin embargo, hay que evitar el nivel de sensibilidad demasiado bajo, ya que la aparición de turbulencias dentro de los tubos del sistema puede ser interpretada por el respirador como inicio de respiración del paciente y generar un ciclo no solicitado, conocido como autociclado. Fin del ciclo inspiratorio o regulación de la sensibilidad respiratoria. Es el porcentaje de descenso de flujo inspiratorio máximo, ¿sí?, del respirador, y termina la inspiración e inicia la expiración. Sirve para adaptar y ayuda al respirador para que el paciente haga un esfuerzo real y evitar que fugas de gas en el sistema mantengan una expiración durante un tiempo excesivo mientras el paciente ya está realizando la expiración. Está disponible en algunos respiradores, no en todos, y este parámetro es fijo y no se puede modificar. Se programa en todos los modos de ventilación asistida o soportada, pero no en controlada. Se puede programar en un 1 y 40% de flujo máximo, aunque en general se utilizan valores de 6 a 25%. El suspiro. Algunos respiradores programan un suspiro expiratorio que consiste en aplicar en algunas respiraciones un PIP más elevado, se le conoce como PIP intermitente, en vez de un volumen corriente más elevado. El objetivo es abrir los alvéolos y zonas pulmonares que permanecen cerradas con el volumen corriente normal. Puede ser útil después de una aspiración para reclutar los alvéolos colapsados durante la misma. Se puede programar el volumen corriente del suspiro, que viene siendo el doble del volumen corriente programado. En el caso de la PIP intermitente, se programa el nivel de PIP y el número de suspiros por hora con una programación automática. La comprobación del límite de presión debe ser hecha para evitar que esta no suba excesivamente durante la ventilación del suspiro. El suspiro está disponible en algunos ventiladores. Hay algunos que no lo traen. Programación de alarmas. Es fundamental programar desde el inicio tanto los parámetros como las alarmas, aunque hay que programar todas las alarmas en todas las modalidades, en las modalidades de volumen y mixtas. La alarma fundamental es la presión elevada, mientras que en las de presión, la alarma fundamental es el volumen minuto.
Entonces, tiene el objetivo de avisar alteraciones en parámetros de ventilación, ya sea por problemas en la programación, mal funcionamiento del respirador, alteraciones del paciente o problemas de sincronización entre el respirador y el paciente. Pueden ser luces luminosas de color ámbar o de color rojo y también acústicas. Estas pueden apagarse o silenciarse solo cuando se ha resuelto el problema que las originó. Otras se silencian a voluntad del usuario, solo por un tiempo limitado. Y en algunos respiradores la alarma acústica se apaga después de haber solucionado el problema, pero persiste la señal luminosa hasta que se apaga manualmente. Los parámetros fundamentales que deben programarse en la ventilación mecánica son el modo de ventilación, ya sea por volumen, presión o doble modalidad, en modalidades controlada, asisto controlada, SIMB, modalidades de soporte. Los parámetros ventilatorios vienen correspondiendo al volumen corriente y volumen minuto, pico de presión o presión inspiratoria máxima o presión inspiratoria pico, frecuencia respiratoria, presión expiratoria final o P, tiempo inspiratorio, flujo inspiratorio, relación inspiración-expiración, tiempo de meseta, sensibilidad de disparo, el trigger, y también la presión de soporte cuando lo pasamos a esta modalidad, y la sensibilidad expiratoria. Es necesario además programar alarmas de volumen corriente, volumen minuto, pico de presión, frecuencia respiratoria, fracción inspirada de oxígeno y de apnea para detectar precozmente problemas en el ajuste del respirador y cambios en el paciente. Las alarmas de presión pueden ser al término de la inspiración, cuando la presión máxima es alcanzada y sobrepasa el nivel seleccionado, o inspiratoria baja se activa cuando por fugas o desconexión en el respirador no puede alcanzarse la presión pico en modalidades de presión, o la PIC no se alcanza en las modalidades de volumen o presión cuando previamente han sido programadas. El objetivo entonces, cuando se detecta la presión alta inspiratoria, es evitar barotrauma. Se calcula alrededor de 10 centímetros por encima del valor que éste ha alcanzado en el paciente, siempre que no sobrepasen por lo general los 35-40 centímetros de agua. El objetivo de la alarma de presión baja es detectar las fugas y desconexiones para evitar hipoventilación. Consideradas alarmas prioritarias, deben programarse en todos los ventiladores, tanto de volumen como de presión. Las alarmas de volumen son el volumen minuto aspirado y volumen corriente. Avisa cuando sobrepasa o no llega a los límites prefijados. El objetivo es evitar la hipo o hiperventilación del paciente. Debe calcularse 20 a 50% por encima y debajo del volumen minuto o volumen corriente aspirado prefijado en modalidades en controlado, o cuando alcanza en modalidades asistida, soportada o espontánea. Debe programarse en relación al volumen expirado. Si se hace con respecto al volumen inspirado y existen fugas de gas, puede activarse la alarma de volumen bajo, detectando una hipoventilación que no existe. Al tratarse de una alarma prioritaria, ha de programarse en todas las modalidades. Alarma de frecuencia respiratoria elevada. Se activa cuando la frecuencia respiratoria total, que es la suma de frecuencia programada y espontánea, sobrepasa el límite establecido. El objetivo es alertar de forma luminosa y acústica cuando el paciente realiza un número de respiraciones espontáneas excesivas que puede ocasionar fatiga en el paciente. El nivel debe colocarse un 20% por encima de la frecuencia respiratoria considerada como normal para la edad del paciente y la enfermedad que presenta. Debe programarse cuando el paciente puede hacer respiraciones espontáneas o asistidas. Las alarmas de apnea se activan cuando el paciente y o respirador no realizan ninguna respiración. El objetivo es alertar de forma luminosa y acústica cuando el paciente queda en apnea, y se programa entre 10 a 20 segundos. Debe programarse en todas las modalidades, sobre todo en las espontáneas. En algunos respiradores esta alarma se activa de forma automática. Alarmas de oxígeno. Se activan cuando la concentración de oxígeno es mayor o menor de los límites programados.
Su misión es avisar de forma luminosa y sonora cuando la FIO2 está por encima, como cuando se ha olvidado encender después de una aspiración o de una hipoxemia transitoria, o cuando está por debajo de los valores prefijados 20%, por encima y por debajo del valor programado, debe ser establecida esta alarma para que nos avise. Se considera una alarma prioritaria, por lo que debe de programarse en todas las modalidades. Otras alarmas vienen siendo la alarma de volumen atrapado, que corresponde cuando algunos respiradores, principalmente los de última generación, avisan cuando detectan que el paciente no le da tiempo de expirar todo el volumen de corriente administrado. La alarma de tiempo inspiratorio insuficiente se activa cuando el respirador no puede administrar al paciente el volumen programado en el tiempo inspiratorio o con la relación inspiración-expiración programada. Y la alarma de volumen inconstante se activa cuando el respirador no puede administrar al paciente en todas las respiraciones el volumen programado por problemas en la programación por un tiempo inspiratorio corto, o en el paciente cuando éste lucha con el ventilador o existen secreciones en el sistema de tubería. Alarmas automáticas. Hay respiradores que tienen una serie de alarmas que se activan de forma automática sin que sea necesario que el usuario las haya prefijado. Son luminosas y acústicas y corresponden a fallos importantes en el funcionamiento del respirador. Como entre ellas cabe destacar cuando se desconecta el sistema al paciente, o cuando se corta el suministro de energía eléctrica, o hay caídas o aumentos en la presión de los gases que vienen de la pared, o cuando las baterías, cuando los ventiladores tienen una batería que la incorporan en su sistema, ya se han consumido, o cuando el funcionamiento de los sensores de oxígeno o de flujo tienen problemas técnicos. Entonces, en los ventiladores de última generación, pues estas alarmas, como son vitales, se programan automáticamente. La programación entonces de la ventilación mecánica depende de la modalidad utilizada y de la enfermedad del paciente. Entonces, en niños programamos frecuencias de 40 a 60, lactantes 30 a 40, niños 15 a 30. En el volumen corriente decíamos de 7 a 10 en niños y lactantes, en neonatos de 4 a 6. El pico inspiratorio máximo de 20 a 25 en lactantes y niños, cuando es de presión, en prematuros de 12 a 15, pero va a depender también del peso y la enfermedad. Según la edad, ya sea de neonatos, el tiempo inspiratorio en segundos de 0.25 a 0.5, 0.5 a 0.8 lactantes, y en niños de 0.8 a 1.5. La relación decíamos que generalmente va a ser de 1 a 2. El flujo inspiratorio va a ser en neonatos de 5 a 8 litros por minuto, en lactantes de 10 a 12, en niños pequeños de 12 a 20 y en niños mayores de 20 a 40 litros por minuto. La pendiente rampa, pues de 0.02 a 0.4 y el retardo inspiratorio de 5 a 10%. La sensibilidad inspiratoria de 20 a 25% y la FIO2 decíamos de 50 a 100%, con una PIP de 0.2 y en algunos casos hasta 5 centímetros de agua. La sensibilidad puede ser cuando es por presión de -1 a -2 centímetros de agua, y cuando es por flujo de 1 a 3 litros por minuto. Las alarmas van de 35 a 40 centímetros o 10% por encima del valor alcanzado, y las de frecuencia respiratoria, volumen minuto o volumen corriente, 20% por encima del valor fijado. ¿Qué vamos a monitorizar? Pues la clínica, la coloración central, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el uso de músculos accesorios, la expansión torácica y la entrada de aire cuando auscultamos al paciente, el intercambio de gases de manera invasiva por medio de una gasometría arterial, ya sea continua o discontinua, venosa o capilar, y en la ventilación no invasiva, pues la pulsioximetría, el CO2, expirados, la PO2, la PCO2 transcutánea. La función respiratoria, pues la presión pico, la meseta, el PIP, los volúmenes, el volumen corriente, el volumen minuto, las curvas de presión tiempo, volumen tiempo, flujo volumen y volumen presión.
Algunos ventiladores te dan curvas de distensibilidad, resistencia y trabajo respiratorio. Radiología, la posición del tubo siempre va a ser importante, que no esté pasado hacia algún pulmón, que no toque la carina, debe estar entre T2 aproximadamente, y valorar los signos de volutrama o barotrauma. Y hemodinámica, pues vamos a valorar frecuencia cardíaca, presión arterial, presión venosa central, diuresis principalmente. La monitorización de la ventilación mecánica, pues vamos a monitorizar la presión máxima. Esta puede ser aumentada por secreciones, acotamiento del tubo en carina o bronquio, tos, broncoespasmo, lucha del paciente contra el respirador, o hay un empeoramiento de la enfermedad bronquial. Entonces vamos a ver en los bucles alteraciones en la forma de la curva, ¿sí? Ya sea en la inspiración o en la expiración y los puntos de inflexión. La presión de meseta, que decíamos que solamente se calcula en la modalidad de volumen, también tenemos que monitorizarla. Es un factor de barotrauma y daño alveolar y puede aumentar la enfermedad pulmonar, el neumotórax, la telectasia, cuando hay desplazamiento del tubo endotraqueal dentro del bronquio derecho, que es una de las causas más comunes de este problema. Curvas y bucles sirven para visualizar gráficamente los cambios de volumen, presión o flujo durante el ciclo respiratorio. Pueden representar respecto al tiempo o una variable respecto a otra, como flujo volumen y volumen presión. Permiten detectar cambios en el estado clínico, optimizar estrategias de manejo y la respuesta al tratamiento. Tenemos que conocer, pues, los conceptos fisiológicos de confianza. Esta puede ser dinámica, estática. Aquí tenemos las fórmulas y conocer las curvas que se generan en cada ciclo. Parámetros iniciales de ventilación, pues mantener el parámetro ideal. Estos son las metas: una PO2 de 80 a 100, saturación de hemoglobinas de 95 a 99, PCO2 de 35 a 40 milímetros de mercurio con un pH de 7.35, pero sabiendo que se pueden modificar en este rango, que puede ser aceptable cuando tenemos estos valores: una PO2 de 60, con una PCO2 más alta permisiva, con un pH un poco más ácido al fisiológico, pero que en condiciones críticas o graves, esto puede ser obtener una gasometría totalmente alterada. Pero recordar que el objetivo de la ventilación no es mantener a toda costa y a fuerza una adecuada oxigenación con un PCO2, una ventilación normal. A veces la condición del paciente requiere dar permiso de mantener elevaciones en el CO2 o ligeramente disminuido la PaO2 para disminuir el daño pulmonar. Para mejorar la oxigenación tenemos que podemos aumentar la FiO2 directamente, aumentar el PIP, el tiempo expiratorio, el tiempo pausa, aumentar la presión máxima o volumen y la frecuencia respiratoria. La decisión de cambiar un u otro parámetro depende del estado del paciente o si el paciente tiene hipoxemia aguda severa. Y si debemos subir inicialmente la FiO2, valorar el efecto de otros parámetros, ¿sí?, como el PIP, o alargar el tiempo expiratorio, pero recordar que si con la ventilación convencional no se consigue una oxigenación mínima adecuada y hay elevado riesgo de volutrauma, barotrauma o toxicidad por oxígeno, estos ya se han producido, se debe valorar el cambio de modalidad, aunque no existan estudios que demuestren la superioridad de una modalidad sobre otra. El decúbito crono, entonces, la administración de óxido nítrico, la ventilación de alta frecuencia, la administración de surfactantes y la oxigenación extracorpórea deben ser consideradas. Para mejorar la ventilación, podemos aumentar el volumen minutos, la frecuencia respiratoria o el volumen corriente, así como la presión máxima. ¿Sí? Al aumentar el volumen corriente, podemos aumentar el volumen minuto o la frecuencia respiratoria. Aumentar el tiempo expiratorio en pacientes con broncoespasmo o bronchodisplasia, asma o bronquiolitis, en que se produce atrapamiento aéreo. Para mejorar la oxigenación y ventilación, aumentamos el volumen minuto, aumentando la frecuencia respiratoria
o aumentamos el volumen minuto aumentando la presión máxima o el volumen corriente. Siempre que se pueda, es mejor aumentar la frecuencia respiratoria que la presión máxima o el volumen, porque esto genera menor riesgo de volutrauma y barotrauma, pero en ocasiones al aumentar la frecuencia disminuye la PaCO2, pero no mejora la presión arterial de oxígeno. Retirado de la ventilación mecánica. Es el proceso de cambio de ventilación mecánica a respiración espontánea. Para iniciar la retirada del respirador, es necesario que el proceso que motivó la ventilación esté en fase de resolución y haya estabilidad hemodinámica, un estímulo respiratorio adecuado y una suficiente fuerza de los músculos respiratorios. En el proceso de retirada es muy importante valorar la interacción entre las respiraciones del niño y las del respirador para evitar la sincronía. Hay diversos métodos de retirada de ventilación mecánica. Hay pruebas de respiración espontánea con paso directo a ventilación de asisto controlada o SIMB a conectar a un tubo endotraqueal o un tubo en T con oxígeno, y si el paciente lo tolera por 30 minutos a 2 horas, se puede extubar directo. Lo más común es hacerlo secuencialmente y progresivamente, pasarlo a un modo SIMB, ventilación mandatoria intermitente sincronizada. Se va disminuyendo la frecuencia de respiraciones controladas, dejando que el paciente asuma progresivamente el control de la ventilación hasta llegar a una frecuencia de SIMB baja antes de la extubación. O pasar a presión de soporte, ¿sí? Que también se puede usar en SIMB, pero llegar a valores de 4 a 8 centímetros de agua de presión y entonces extubar. Hay sistemas dirigidos por computadora, pero que en la práctica no los utilizamos, y menos en niños. Conclusiones y puntos claves. 1. Es importante que todos los pediatras hospitalarios y personal que atienden niños, en este caso ustedes que son enfermeras, tengan conocimientos básicos teóricos y prácticos de ventilación mecánica. No hay una modalidad de ventilación mecánica ni de retirada que sea superior a las demás. La modalidad de ventilación debe adaptarse a cada paciente, respetando siempre que sea posible las respiraciones espontáneas, y en la programación inicial de la ventilación mecánica es imprescindible programar tanto los parámetros como las alarmas. Para controlar la ventilación mecánica es necesaria una monitorización clínica de la función respiratoria y la gasometría, y yo diría también radiológicamente. En modalidades de volumen hay que vigilar fundamentalmente los cambios de presión, y en modalidades de presión hay que vigilar los cambios en el volumen corriente. Gracias. ¿Alguna duda, pregunta? Estamos abiertos.